Días a todos, ¿me escucháis bien? Te escuchamos. Buenos días, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Nada, muchas gracias por recibirme. Eh, es verdad lo que decía Rocío, que he hecho esta sesión muchas veces. Espero que esta sea, no sea la primera que no gusta. Así que nada, siempre lo que hago es más o menos media hora, os cuento un poco lo que hago y el caso de la escuela y luego siempre pues me gusta dejar un ratito para que preguntéis o me deis feedback y también me sugiráis cosas, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir una presentación que tengo aquí preparada para vosotros y voy a ir siguiéndola. ¿La veis bien? Está Sí, todavía ¿no? cargándose. ¿No? Ahora sí. Ah, vale, ahora sí. Venga, pues ahora, dame un minutito que voy a coger un poco de agua, que tengo la voz ronca y venga ahora, ¿eh? Un minuto. Bueno, pues aquí estoy. No está nada centrada la cámara, ¿no? Ahora, pues bueno, para empezar os cuento un poquito de mi trayectoria. Ahora. Bueno, esta soy yo. Mi trayectoria se centra en la intersección entre el mundo empresarial y el mundo social y cultural. Empecé mi carrera pues, en la parte de gestión pura, trabajando en KPMG, en asesoramiento de empresas de capital riesgo, muy financiero, aunque siempre tuve como una gran vocación social y ya estando en KPMG, pues ayudé a montar la Fundación KPMG y asesoré a muchas empresas muchas ONGs en su plan estratégico, entre ellas pues la Fundación Lealtad, la Asociación de Sordos de Bilbao, la Fundación Luis Vives. Y después de eso estudié un MBA en Estados Unidos, centrado en gestión de entidades sociales, y después trabajé para Teach for All, iniciando un proyecto en España que se llama Empieza por Educar, que trata de eliminar las desigualdades educativas. Y ya en los últimos 11 años estoy dirigiendo la Escuela de Música Reina Sofía y la Fundación Albéniz, bueno, que es el caso del que os voy a hablar en concreto ahora. Y bueno, y además de la labor gestionando la entidad, la Escuela Reina Sofía, pues además soy profesora en el IES y apoyo bastantes proyectos educativos, culturales y sociales, más desde la parte de vista de asesoramiento, ¿no? Entre ellos, pues la Academy for Factory Music, la Fundación ANCAI, Círculo de Empresarios y la Fundación Juan Ruiz Entre Canales. Esto es un poco sobre mí, que siempre o sea, me defino como que he aplicado las herramientas que aprendí en el mundo del sector privado y de gestión para gestión de entidades sociales y aunque creo que también las empresas tienen que aprender mucho de las entidades culturales y sociales. Y esta es un poco la intersección. Em, para hablarlo un poco sobre la escuela, a qué nos dedicamos, hicimos en el año 2022 un ejercicio de reflexión profunda sobre nuestra teoría del cambio, ¿no? Nuestra misión. Entonces, lo que hacemos es una escuela de alto rendimiento profesional. Lo que hacemos es formar a músicos para que se conviertan en músicos profesionales y puedan vivir de la música. Y nuestro objetivo, nuestro propósito es contribuir al impacto positivo que genera la música tanto en la sociedad como en el individuo. Es decir, nosotros estamos convencidos del poder transformador que tiene la música, que se aleja mucho de entretenimiento puro, sino que realmente ayuda a nivel individual, a nivel físico y emocional a mejorar el bienestar de las personas. Y también a nivel sociedad, pues hemos investigado que aquellas sociedades que bueno, se involucran en proyectos culturales y cuyos ciudadanos atienden eventos culturales suelen ser sociedades que avanzan más, que tienen un mayor nivel de cohesión social, que tienen un mayor nivel de democracia, que tienen ciudadanos también más educados y por ende más felices. Con lo cual pensamos que el impacto que tiene la música pues es muy profundo. Y en este sentido, nosotros tenemos tres objetivos. El primero, formar a músicos, como os decía, proporcionarles una formación de altísima calidad
vienen a estudiar en la escuela el grado de interpretación y hacer de puente entre formación y empleo. Y en ese sentido apoyamos a la profesionalidad y la empleabilidad, que tenemos un 92% de empleabilidad, y también tratamos de promover la igualdad de oportunidades. Ya que bueno, todos los alumnos son becados, acercamos la música a la gente, como decía, pensamos en el impacto transformador y nuestro objetivo es difundir la música y luego que nosotros seamos un desarrollo de modelo sostenible, tanto en la parte medioambiental y económica, pensando que sea una organización que sea capaz de crecer y sostenerse en el futuro, ¿no? Entonces, con estos tres objetivos que definimos en el año 2022, que hicimos un ejercicio pues, muy profundo, estuvimos trabajando con la consultora de Management Solutions y definimos unas métricas que iban a ayudar a guiarnos y a medir el impacto que generamos en estos tres ejes, ¿no? Así podéis ver los tres ejes, cuáles son las métricas que más utilizamos. El primero es formar músicos y son las principales métricas, las tenéis ahí. Tener 400 beneficiarios directos, 180 son de la parte del bachelor, del grado y el máster que vienen a estudiar a la escuela y otros 220 en otros programas educativos. Es una escuela que uno de los pilares básicos es la excelencia, es decir, atraer y desarrollar el mejor talento, por eso solo admitimos a un 9% de los candidatos que se presentan para estudiar en la escuela. De 400 candidatos tenemos siempre 30 o 35 nuevos. La métrica más importante para medir nuestro éxito es la empleabilidad. De hecho, tenemos un 92% de empleo. Lo que no queremos es que haya músicos que se formen en la música y que luego pues no puedan trabajar de ello, ¿no? Sino que puedan trabajar de su música. Alrededor del 50% de este empleo es a través de orquestas. A día de hoy, el 9% de los músicos de las orquestas de España son antiguos alumnos de la escuela, pero también muchos son docentes en conservatorios, trabajan como música de cámara, un 10% son solistas y bueno, esta es la métrica realmente más importante. Y luego lo que buscamos es promover la igualdad de oportunidades, ¿no? Realmente que nadie se quede fuera por una cuestión de recursos. Por eso becamos 100% a todos los alumnos que están aquí. La formación en música es muy cara, o sea, un alumno nos cuesta de medio 45.000 euros al año. Muchos de ellos no nos lo podrían cubrir porque un 16% vienen de países con índice de desarrollo humano pues, muy bajo, por debajo del 0,8, países como Armenia, Brasil, Colombia, con lo cual si no fuese por las becas que da la escuela, porque becamos 100% a todos los alumnos, muchos no podrían estudiar, ¿no? De hecho, tenemos 57% del alumnado, la última vez que lo medimos, con la renta de las familias está por debajo del nivel de la pobreza en España. Así que las becas son imprescindibles para poder acceder a esta educación de máxima calidad. En el segundo objetivo, acercar la música a la sociedad, lo hacemos tanto a través de los conciertos que organizamos como a través de la parte online. Tenemos 330 conciertos gratuitos, 54.000 espectadores y también tratamos mucho de democratizar la música, ¿no? Sino acercar la música a esos contextos más vulnerables y a las personas que no tienen una accesibilidad, una limitación física, económica, discapacidad, etcétera, para acercarse a la música. Con lo cual hacemos conciertos con colectivos vulnerables, tenemos una alianza con una organización de la cultura que trata de acercar la música a colectivos vulnerables y luego hacemos muchísimos con colegios en entornos desfavorecidos, con residencias de ancianos, con asociaciones de mujeres, para ir a donde están sus instalaciones para llevar la música, ¿no? Y también hemos hecho conciertos, por ejemplo, con víctimas de ELA, donde hemos puesto autobuses con asistencia para la gente que no tiene la capacidad de la movilidad para ir andando hacia un auditorio para que puedan disfrutar de nuestra música, ¿no? O sea, la parte de democratizar la música, acercarla, romper las barreras que limitan el acceso en nuestro ADN. Y el tercer objetivo, que comentaba, desarrollar un modelo sostenible, lo hacemos uno a través de alianzas, trabajamos en red como empresas, como instituciones, bueno, como Tina, ¿no?
para que nos ayuden tanto en la parte de financiación como darles oportunidades a nuestros músicos que de otra forma no tendrían. Y luego tratamos de hacerlo de una forma pues bastante prudente con el medio ambiente. Es verdad que en la actividad de la música clásica no genera muchas emisiones de CO2, pero tenemos al final un edificio, hacemos muchos desplazamientos y también tratamos pues de reducir nuestra huella de carbono lo máximo posible para ser sostenibles, ¿no? Esto es un poco sobre nuestra institución. ¿Cómo nos financiamos, no? Que esto es un poco nuestro modelo de negocio. A ver, espera. ¿Cómo nos financiamos? Ahí podéis ver un poco el presupuesto del último año, que ha ido creciendo, es de 19,3 millones. Y la verdad es que si vemos un poco el split, podéis colaboración con las empresas y ya hemos llegado a acuerdos de colaboración. No les llamamos patrocinadores, sino compañeros de viaje, ¿no? Donde les aportamos mucho valor y conseguimos financiar pues, un 60% de esos casi 5 millones, de esos 9 millones a través de las relaciones con las empresas. Un 17% la administración pública, que tenemos acuerdos tanto con el Ministerio, con la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, y el 24% son los ingresos propios, que no son de matrícula, sino de ingresos que generamos, pues ya cada vez va creciendo más, ¿no? Y dentro de los mecenas podéis ver ahí a la derecha de esos de 60 al 60% cómo se divide y veis que hay muchas empresas con las que tenemos acuerdo, empresas públicas también, fundaciones de empresas, fundaciones familiares, también desarrolla la parte de filantropía individual, que es ya un 23%, bastante grande, y un 3% es otros. Entonces, en la parte de ingresos propios, tenemos la oportunidad, estamos todo el rato pensando cómo podemos conseguir proyectos que generen cash flow y con estos ingresos podamos financiar las becas de los chicos. Comentaba al principio que es matrícula gratuita, con lo cual hay que cubrir ese coste por alumno, que es una escuela de excelencia que es de 45.000 euros al año, y eso lo hacemos a través de estas fuentes de financiación. Y una importante que nos permita ser más independientes es la generación de ingresos propios, ¿no? Tenemos tres proyectos grandes que nos generan ingresos, los conciertos que hacemos, aunque el 90% son gratuitos, estamos intentando conseguir esos de aquellos que no son gratuitos a través del Summer Camp que hemos montado para niños bueno, es entre 8 y 18 años, hemos aumentado el rango y que estos sí que son de cobro, y luego servicios a empresas que hacemos ofreciéndoles eventos, conciertos, talleres. Ahora hemos hecho una alianza con Musical Thinkers, que es una empresa de transformación cultural a través de las empresas, y hacemos muchos talleres para ellas, ¿no? Nosotros pensamos mucho en las relaciones con la empresa y las culturas en la filantropía estratégica, que es la filantropía empresarial, pero que no sea, o sea, que no, y eso es un concepto que ha evolucionado desde que empecé a trabajar, ¿no? O desde que he sido consciente. Lo que no queremos es que una empresa te dé algo pues, solamente porque tú se lo pides, ¿no? Y que sea como una donación, porque cree mucho en tu causa, sino que lo que intentemos es realmente aportar valor en la estrategia global de la compañía. Entonces, cuando tenemos que hablar con un potencial mecenas, tratamos de pensar en cuáles son los retos, las prioridades que tienen, tanto en valores, con sus clientes, con sus empleados, y las preocupaciones del CEO, y aportarles valor a través de nuestros servicios musicales, para que así la filantropía sea más estratégica dentro de la empresa, ¿no? Por eso ahí, si veis los dos ejes, lo que buscamos es darle un beneficio económico y social, que sea más estratégico para la empresa, ¿no? La filantropía pura tiene una parte de desinterés, la parte económica es puramente interesada, y nosotros pensamos que podría haber un espacio que combine para las empresas aportar un proyecto que tiene un carácter social muy definido, que es una fundación sin ánimo de lucro y que está al servicio de la sociedad, pero que haga que sus objetivos o sus prioridades se puedan ver alineados. Y yo creo que la mejor forma de verlo va a ser con ejemplos, que luego os contaré. Luego, sí que os quería comentar que el esfuerzo de captación es alucinante. O sea, nosotros, una de las cosas que impulsé, ¿no? Cuando llegué, yo llevo 11 años, es montar un equipo que le hemos llamado de desarrollo,
que al final es de captación de ingresos muy profesional, donde tenemos 7 personas trabajando, que se dividen las cuentas y bueno, ahí he ilustrado un ejemplo con números del esfuerzo que existe en captación. Es decir, nosotros sabemos que conseguir un mecenas nuevo requiere que tienes que llamar a 10 hasta que consigues el primero. Y eso ya tenemos todo bastante sistematizado. Sabemos las empresas que tienen más, la propuesta de valor que tenemos que hacer, el aproximamiento comercial que no tiene que hacer y aún así la tasa de éxito suele ser de un 10%, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este gráfico, en el de la izquierda, os explico el esfuerzo de captación que hicimos durante el año pasado, ¿no? Ahí sí podéis ver, pues intentamos contactar a 100 mecenas, de los 100, 68 no tuvimos éxito. Lo que sí que tratamos es cerrarlo, ¿no? Pues si no contesta, mandarle otro mensaje, porque a veces se pierden los mensajes, ¿no? Y conseguir que nos digan que no. O sea, que la insistencia es uno de los pilares básicos. O 12 conseguimos nuevos, ahí ponemos los que entraron el año pasado, por ejemplo, nuevos, 23, 24, y 19 que todavía siguen en un proceso, porque a veces el proceso de captación, desde que conseguimos o nos ponemos en contacto por primera vez con un potencial hasta que cerramos un acuerdo, es de año y medio. En este proceso, pues muchas veces se consigue o no se consigue, pero tratamos el proceso igual que para ti conseguir un apoyo para la financiación es lo más importante o es estratégico para la actividad, pues para las empresas no les va la vida en ello. O sea, a veces sí, que tienen prisa porque los quieren presentar, porque tienen un presupuesto que quieren disponer, pero muchas veces no. Así que todavía hay 19 empresas que siguen en procesos, ¿no? Y luego, esta es en el gráfico de la derecha, podéis ver un poco los cambios en patrocinios, esto está en miles de euros, cómo aumentamos y bajamos, ¿no? Y cómo medimos lo que conseguimos del patrocinio. Por ejemplo, empezamos con la base de patrocinio del año anterior, conseguimos nuevos patrocinadores, que son esos 12 que habéis visto en el gráfico anterior. También conseguimos de los que ya teníamos aportarles más valor o que suban su aportación, ofrecerles más servicios, para que, o a veces cuando tenemos el IPC, ha subido el IPC pues un 3 un 4%, les pedimos también que hagan un incremento. Luego también hay un poco de rotación, siempre bajan patrocinadores o nos reducen para quedar del 23-24 pues, en ese nivel, ¿no? Aquí lo que he intentado, un poco en base a la experiencia de estas reuniones, es mostraros un poco nuestras tripas. O sea, que sean herramientas que vosotros podáis utilizar cuando estáis buscando cómo captar alumnos, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo hicimos este proceso en Excel. Teníamos un Excel con estas mismas columnas que ahora os voy a ir contando. Pero es verdad que a medida que hemos ido sofisticando un poco nuestra aproximación y profesionalizando el proceso, lo hemos pasado a Salesforce. Y ahora tenemos Salesforce integrado en nuestro proceso de captación, que es una base de datos única al que todos tienen acceso con la misma información en tiempo real, que nos facilita muchísimo hacer el seguimiento, ¿no? Y no andar con Excel para arriba, para abajo, que bueno, que para empezar nos funcionó durante años muy, muy bien, pero que poder pasarlo a Salesforce yo creo que ha sido una mejora importante, ¿no? Entonces, aquí podéis ver un poquito los campos que utilizamos para hacer este seguimiento comercial con las empresas que queremos captar, ¿no? Pues ahí veis contactos. Ponemos el nombre de la empresa y ahí pues podemos ordenarlos según el presupuesto que tiene la organización, la facturación, el sector. Por ejemplo, la facturación nos permite ver si es una empresa que está en buena disposición para facturar, ¿no? O, por ejemplo, si vemos que es una empresa que del último año ha tenido un ERE o problemas económicos, pues tampoco le vamos a pedir dinero en ese momento. Luego, estudiamos mucho cuál es su política de RSC, la parte de responsabilidad social corporativa. Así nos ayuda a detectar si hay compatibilidad. Es decir, si es una empresa que no hace absolutamente nada en cultura y toda su RSC pues se centra, imagínate, pues en medio ambiente o en proyectos contra la pobreza, pues sabemos que estamos un poco más lejos de aquellos que tienen como prioridad estratégica de retrasar el mundo de la cultura. Y luego, muy importante, buscar conexiones comunes. Siempre para encontrar una empresa, aunque sea a través de un administrativo que tiene poca relación con el director general, pero siempre tener algún contacto en común te ayuda para empezar a tener las conversaciones, ¿no?
Entonces, una vez que hemos hecho este análisis y vemos si es una prioridad uno para potencial o no, y lo denominamos como potencial, en la parte de análisis, ya en la parte de la derecha, vamos a ver el estado de la oportunidad. Si está analizado y hemos tenido, porque vemos que es una que podría encajar con la oportunidad de la escuela, es un uno. Si le hemos dado, si hemos hecho una reunión, si hemos negociado, si el cierre y hasta que cerramos. O sea, lo importante es ir cerrando los proyectos y no dejarlos como un poco muertos y darle siempre seguimiento. Yo creo que esta sistematización ayuda mucho Salesforce con todos los históricos de contactos. A lo mejor una empresa que te dice, mira, ahora no, porque este año ya no tenemos presupuesto, lo hemos cerrado, pero contacta dentro de 6 meses o para el año que viene, ¿no? Pues te pones una alerta y dices, oye, contactar a esta empresa dentro de 6 meses. O te dice, mira, pues tengo una reunión con el consejo en tal y vamos a definir las líneas, habla conmigo dentro de 2 meses. Y entonces contactamos ahí dentro de 2 meses y también tenemos recogido el histórico de quién le contacta, con qué discurso, guardamos los emails para saber qué les vamos a pedir, para saber qué hemos hablado, para ser coherentes en nuestra comunicación, para tampoco mandarles 1500 emails que les podamos agobiar, ¿no? Y luego tenemos un seguimiento de Teams, que es nuestro planner, que lo utilizamos muchísimo, donde cada uno de nosotros tiene nuestras tareas, ¿no? Y entonces ahí nos juntamos, no sé, cada 15 días creo que es aproximadamente. Yo estoy muy involucrado en el proceso de captación. Julia, con mi lista de to-dos, tienes que llamar a este, hacer lo otro, conseguir este contacto, hemos enviado esta carta. Y así en el día a día vamos haciendo un seguimiento, todo el equipo de captación, que es grande, está yo como directora general, que me involucro mucho en el proceso de captación, pero luego también está Marjorie, que es la directora de desarrollo, que también se involucra muchísimo y ella tiene debajo a 3 personas por cuentas que se involucran en el proceso de captación. ¿Por qué una empresa querría apoyar un proyecto cultural? ¿No? Lo que os decía antes de cómo conseguir pasar de ser una donación filantrópica pura a ser un partner estratégico. ¿Cómo conseguimos colarnos en la estrategia de las empresas para que, además de apoyar un proyecto que les parece bonito, que aporta valor, cuya misión es importante en nuestro país, además le estamos ayudando a ellos en tres cosas, ¿no? Hemos tratado de resumirlo. Y esto creo que vais a ver que está muy elaborado. Estos son años de elaboración. O sea, hasta llegar a donde estamos ahora, pues nos ha llevado tranquilamente 10 años. Poder sistematizar todo este proceso, ponerlo online, hacer mucha reflexión sobre lo que aportamos, lo que no, y lo hemos resumido en tres patas, ¿no? Uno es posicionamiento institucional, segundo es impacto social y tres es beneficios para empleados. Posicionamiento institucional, ¿a qué me refiero? Nosotros habíamos mucho acerco, o sea, pensamos, oye, la música, ¿cómo puede ayudar a una empresa a que sea más visible, a que pueda aunar a sus grupos de stakeholders, a sus clientes, a su interés? Y lo hacemos sobre todo a través de conciertos y eventos. Pero lo que pasa es que somos muy creativos haciendo conciertos. Os voy a contar un ejemplo, lo que os decía de que estemos realmente en su mentalidad, en sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, cuando Orange lanzó el 5G, pues hicimos un concierto ahí en Ópera, que pusieron una carpa que fue síncrono, o sea, lo podéis ver ahí en la foto, que hay un piano que está tocando en directo y al mismo tiempo había una pantalla donde el resto del trío se conectaba de forma remota online y sonaba de forma síncrona y a la vez la música. Y eso fue la visibilidad de la baja latencia, de la opción de que puedan tocar a través de 5G a la vez y fue la ilustración de la potencia de 5G, ¿no? Nada más importante para Orange que el lanzamiento del 5G, que es algo muy, muy de negocio, y lo hicieron a través de la música hablando con nosotros. O, por ejemplo, EDP, que también hace una conferencia cada año medioambiental que se llama With Earth, hicimos una actuación musical que eran las estaciones de Vivaldi, pero cómo serían con el cambio climático, ¿no? Y le adaptamos la música a este mensaje. Y luego clientes abajo os podéis ver, en el Museo del Prado para clientes a puerta cerrada y para Telefónica, la Fundación Asisa, cuando de repente quieren cuidar a una delegación en especial, puede ser la de Barcelona o puede ser, hemos ido bueno, por a Tarragona, a Sevilla, a Salamanca, a Badajoz, pues nosotros llevamos un cuarteto para que le pueda dar un concierto a su delegación.
Y bueno, hasta, por ejemplo, en BlackRock, que ni te lo imaginabais, que es una empresa muy empresarial, llevamos un cuarteto a su día de inversores en el Rich, que nadie se hubiese imaginado un cuarteto ahí, y fue precioso, ¿no? Y le damos un toque más humano. La parte de impacto social que os decía, todas las empresas tienen una parte de RSC muy grande, cada uno trabaja con colectivos distintos, que es que pueden ser desde personas mayores, como hemos hecho con Iguay, que colaboramos con el barrio de San Cristóbal de los Ángeles. En Redeia, por ejemplo, que tienen como objetivo llevar la música a la España vaciada y a pueblos que tienen muy remoto acceso. Fuimos ahí a El Bolao, en un pueblo de Huesca que tiene 500 habitantes, y hicimos un concierto en la iglesia del pueblo y con un aperitivo después del acabar, de gente que normalmente no tenía acceso a esta música. Difusión de la música a través de nuestros contenidos con Caixa Plus o haciendo voluntariado corporativo en los conciertos, los talleres para personas mayores, ¿no? Entonces, siempre la música, bueno, puede ser también la cultura, puede ser el teatro, puede ser la danza, puede ser los medios audiovisuales, tienen muchísimas sinergias encajan con cualquier objetivo, con lo cual es fácil dar valor a través de la música. Luego, con respecto a los empleados, pues aquí, ahí los podéis ver. Hacemos muchos conciertos para los empleados, actividades para las familias, les damos entradas a conciertos para nuestros mecenas. Luego también tenemos un summer camp, con lo cual los hijos de los empleados de nuestros mecenas también tienen un descuento. Llevamos la música a las oficinas, porque a veces dicen, no, es que la gente se quiere ir a casa y no quiere ir al auditorio a escuchar el concierto. Pues no te preocupes que te llevamos a tu becaria. Y, por ejemplo, ahí podemos ver el caso de Citi, que se fue la becaria de Citi, un poco su trayectoria, tocó un poco de la música, y luego también hemos hecho ya proyectos muy grandes, como este de la derecha que hemos hecho con el BVA, donde hicimos un taller musical donde tratamos de tratar la música con los valores corporativos del BVA, y lo presentamos, es que no se ve mucho, pero ahí hay una pequeña, ahí en el escenario a la izquierda, una pequeña orquesta donde nuestros alumnos de la escuela tocaron banda sonora corporativa que habíamos compuesto para BVA. Así que toda la parte Una pregunta, de... Julia. Perdona, no sé si te Sí, puedo interrumpir para hacerte una sí, pregunta con lo sí, que sí, sí. acabamos de ver. ¿Qué tal? Soy Cristina Moreno de La Benéfica de Piloña, que es un pequeño teatro comunitario en un pueblo de Asturias. Quería preguntarte que cuando negociáis, digamos, la alianza con cada una de las empresas, vosotros primero hacéis como un convenio marco de colaboración y luego ya específicamente diseñáis la actividad de gran valor que va a aportar, y eso imagino que también cada una tiene un coste, un presupuesto diferente. Lo negociáis, entiendo, por separado, mientras tenéis un convenio marco o algo que Ujú. regula el resto. ¿Cómo es ese proceso, digamos? Vale, pues nosotros tenemos tres opciones de colaboración, becas, perdón, tenemos estandarizadas las opciones de colaboración, que en función del nivel de aportación, pues o una beca o un cuarteto una cátedra, y en función de lo que aportan les damos unos proyectos o otros. Imagínate, oye, pues si tú aportas para un cuarteto, entonces y eso está establecido. Entonces, este cuarteto puede llevar la música a un concierto. O si tú tienes una beca, puedes llevar una beca a las oficinas. O si tú financias un departamento entero, puedes hacer un concierto de orquesta. Es un concierto macro, ¿no? Y luego ya específicamente en cómo se concreta, ya lo hablamos después del convenio marco, ¿no? Y del convenio de colaboración. Y entonces ahí hay veces que son actividades que encajan dentro del convenio de colaboración. Imagínate, pues un concierto, pues ya está incluido dentro del convenio de colaboración. Cuando das esta aportación de este tipo, tienes un concierto. Pero hay otras actividades en que les facturamos por fuera, porque de repente quieren eso, lo que te decía, oye, les quiero hacer en la banda sonora de esta empresa, que es un proyecto muy grande de 3 meses, como una infraestructura, pues eso lo negociamos afuera, ¿no? Entonces tenemos las dos cosas. Y de hecho ahora con la alianza que hemos hecho con Musical Thinkers, para toda esta parte de la agricultura, ya estamos haciendo acuerdos con empresas que no son mecenas, o sea que ya nos contratan servicios. Y Vale, entonces eso ya no lo incluimos dentro de mecenazgo, eso ya es dentro de ingresos propios. gracias. Nada, encantada.
Y luego pues tenemos tres áreas de trabajo, o sea, tres proyectos muy icónicos que hemos hecho en esta parte de talento y cultura. La primera se llama La Voz Cantante, que es un curso de canto interempresa que lo hemos hecho varios años, y la verdad que, bueno, les encanta. Tenemos un exalumno de la escuela que da las clases, luego hacemos la final dentro de la escuela y bueno, la gente se pone como loca y bueno, pues vienen gente que no está acostumbrada a cantar, porque de ahí no te pide ningún requisito, y se une con otras personas de su empresa para cantar, y luego pues el resto de la empresa tiene que votar, ¿no? Al grupo que le ha gustado más, y bueno, se genera así un poco de competencia con jurado y hacemos una final en la escuela, en nuestro auditorio, y bueno, es muy emocionante. El segundo es la Sinfonía de Valores, que es un poco el caso que os he contado del BVA y de Deloitte, que creamos esta valores para ellos. Y luego hacemos muchos talleres de música y liderazgo, ¿no? Pensamos que la música es una buena metáfora con el liderazgo y en particular, porque yo creo que el concepto de la orquesta y el director ya se ha usado mucho, ¿no? Pero con esto trabajamos con mucha música de cámara, de cuartetos, quintetos, y le llamamos el liderazgo compartido. Y entonces, los miembros de un cuarteto, de un quinteto, hablan como ellos trabajan juntos, ensayan, llegan a un objetivo en común y cómo eso puede ser trasladable al mundo de la gestión. Son algunos proyectos que hacemos fuera en el área de talento y cultura, ¿no? Eh, em, es verdad que cuando miramos a la cultura, y yo por lo que he visto vuestros proyectos, es que son muy diferentes. No tienen nada que ver las dinámicas que tienen las artes escénicas, danza, teatro, música clásica y género lírico, con lo que tiene la radio, con lo que tiene el patrimonio, con lo que tiene la prensa, con lo cual pienso que tampoco se puede generalizar, ¿no? Pero algunos de modelos de negocio que hemos visto que han funcionado en el mundo de la cultura es o venta de tickets, que es lo más directo, sobre todo cuando tienes un teatro, cuando tienes un festival, la explotación comercial, cuando a lo mejor lo que tienes es un espacio muy bueno que pones en valor y eso te permite financiar toda tu actividad. Y a veces es hacer acuerdo con otras entidades, ¿no? Y aquí, bueno, he puesto algunos ejemplos porque lo que nos pasa muchas veces en el sector cultural es que empezar un proyecto pequeño es fácil, pero luego hacerlo crecer, que sea sostenible, escalable, eso nos cuesta más, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de tres proyectos que a través de venta de tickets y un componente de innovación muy grande han sido capaces de escalar, ¿no? Y creo que, bueno, probablemente los conocéis los tres, pero mira, podéis analizar un poco el componente de innovación que han incluido en su modelo de negocio, ¿no? En Circo del Sol, por ejemplo, pues redujo muchísimo los costes que tenía el circo tradicional al eliminar los animales que llevaba, y sin embargo, pues la creatividad que pusieron con atributos con actuaciones únicas, un tema para cada producción, ha permitido pues lo que es a día de hoy. La Fura del Baus también fue muy imaginativa, aún tecnología, con performance, etcétera. Y bueno, luego Fiverr, creo que ya estáis familiarizados. Fiverr es el mayor proveedor de música clásica del mundo, de conciertos, ¿no? Porque hace conciertos con temas conocidos que te gustan, con artistas que son desconocidos y poniéndoles muchísima tecnología para la venta del ticketing y para darlos a conocer, ¿no? Y bueno, pues tres empresas que han conseguido llegar a mucha gente y a un gran público a través de la innovación, el uso de la tecnología y repensando los atributos de obras, ¿no? La explotación comercial, esto por ejemplo es lo que hace el Círculo de Bellas Artes o el Ateneo, que un porcentaje, que son 2/3 de su financiación, viene a través directamente de la explotación de sus espacios, de una cafetería que tienen, de alquiler para la venta de empresas, y bueno, eso les permite tener un ticketing más asequible para las exposiciones, los conciertos, y tener unas vías de financiación muy importantes. Y lo mismo lo pasa con Monkey Music, que es una franquicia que está en Londres, que ya tiene una red de 150 profesores globalmente. Y lo que hacen es que pagan por clases y también con franquicia, y ya, bueno, pues tienen una red enorme de tiendas o academia de música clásica, ¿no?
Y luego otras partners que te permiten monetizar, por ejemplo, Pink College, que hace educación creativa en UK y lo hace a través de acuerdos con museos, con lo cual se ahorra todo el coste de espacios y le hace un pago por cursos, ¿no? Y luego también es el ejemplo con el que hemos hecho nosotros ahora, la alianza que hemos hecho con Musical Thinkers, que la incorporamos en el año 2010, el año pasado hicimos el acuerdo y lo que hacemos es tratar de salir de los departamentos tradicionales que nos daban apoyo, como el de comunicación o la fundación o RSC, y de repente apoyarnos en la parte de recursos humanos y cultura. Y esto nos permite pues, tener también financiación y hacer proyectos que al final están más alineados con la estrategia de las empresas, ¿no? Y eso les encanta a las empresas como la música como vehículo para cohesión de equipos y de vínculos con los valores y propósito. Entonces, yo creo que la pregunta clave que uno tiene que darle muchas vueltas y de hecho creo que nunca acaba, así, cada 2 o 3 años o el tiempo que sea necesario hay que revisitarlas, es pensar realmente cómo te estás financiando, cuál es tu modelo de negocio actual. Luego, si estás pensando acercarte a las empresas, que es nuestro modelo de negocio, si realmente tienes esa capacidad para hablar con las empresas, tanto porque tienes espacio de las personas dedicadas a eso, utilizas el lenguaje que también utilizan las empresas. Nosotros contratamos a gente que tenía en el sector privado, que comprendía bien las empresas. No tienes que venir del sector privado, pero sí que tienes que ser capaz de entender un poco a la persona que tienes enfrente y también pensar si tu modelo de negocio actual te permite crecer y las inversiones necesarias para escalarlo, ¿no? Y luego, si dices, oye, pues voy a abrir una nueva vía de financiación. Yo también lo que he visto en algunas organizaciones es que quieren abrir muchas vías de financiación a la vez. Y al final eso se diluye, ¿no? El impacto. Entonces, esa selección de qué vías de financiación abro, no puedo perder el foco, cómo destino recursos, tengo que contratar a una o dos personas, pero cuál es la relación entre el esfuerzo que hago contratarlo versus los ingresos que obtengo, es importante. Y luego creo que también es importante como ser honestos con uno mismo, porque a mí también me ha pasado que a veces abres una vía que va más o menos bien de financiación, pero no llega al objetivo que tú te habías marcado, pero quieres seguir con ella porque tampoco va mal del todo, le quieres dar oportunidades y lo vas alargando, ¿no? Y yo creo que tener muy claro en un momento qué métricas vas a tener para decidir adaptar tu estrategia. Es decir, oye, yo quiero conseguir que, imagínate, os voy a dar un ejemplo, que el Summer Camp, conseguir 1.000 euros, imagínate, pues de aquí a meses. Y si estás por 800, dices, es que solo me quedan 200, pero también debemos decir, bueno, es que esto no está funcionando, voy a dejar de invertir en esto o voy a adaptarlo para ver si consigo lo otro y darme un plazo, saber decir que no y dejar proyectos y cerrar puertas también es importante, ¿no? Así que yo siempre digo que hay que revisar y cuestionarse el modelo de negocio todo el rato. Nosotros, por ejemplo, la parte de ingresos propios que era muy pequeña y siempre abrimos muchas líneas para conseguirlo. Lo del Summer Camp es un ejemplo. Abrimos uno en Cantabria que no funcionó. Cerrarlo fue una decisión difícil, pero lo hicimos. Ahora estamos intentando conseguir más mecenas internacionales y porque hemos visto que en los nacionales pues ya tenemos un nivel de penetración muy alto. Entonces, bueno, también siempre estar pararse a pensar, a analizar y a tomar las decisiones necesarias para no correr el riesgo de estar persiguiendo una vía de financiación que no tiene futuro, ¿no? Que no te permite crecer, que no te permite también hacer las inversiones necesarias que necesitas para que tu proyecto siga adelante. Bueno, esto es todo. Creo que he dejado 20 minutillos para preguntas y nada, y gracias por escucharme. Gracias a ti, Julia. Creo que, bueno, que seguro que tenéis o deberíais tener alguna pregunta para Julia. Aprovechad este espacio también con ella, que creo que lo que has contado es muy interesante. Está, sobre todo para los proyectos en este día en el que están centrándose en el modelo de negocio. Creo que es súper inspirador conocer vuestro caso justamente y empezar a meterse en todo este tema del modelo de negocio, estas nuevas palabras y tal. Em, entonces, eso, que yo os animo a vosotros, vosotras, a que
le lancéis alguna pregunta a Julia. Nadie. Si no, pregunto yo. Bueno, pues yo pregunto también, si no. Genial, Susana. Pues mira, yo, gracias por la charla porque me ha gustado mucho. Y yo me dedico a hacer teatro científico, entonces en esta hibridación entre la ciencia y el arte, me cuesta muchas veces poder encontrar a alguien que pueda, como tú dices, conocer a quién va dirigido. Es decir, no es tanto el circuito teatral, sino que empresas que pueden estar interesadas o partners a la hora de contratar nuestros servicios del ámbito de la salud o del medio ambiente. Entonces, yo no sé cómo, eso es lo que más me gusta, entonces no sé cómo se puede realizar esta búsqueda o cuál sería o sea, para ti, cuál sería la prioridad a la hora de contratar o coger a alguien que pueda hacer esa estrategia de vender más o poder ampliar la estrategia comercial. Sí, hombre, así a priori yo diría que pensases qué sectores dentro de la empresa, de las empresas pueden tener una mayor empatía por el mundo científico, ¿no? A lo mejor son empresas del mundo más farmacéuticas o biotecnología o hospitales, ¿no? O sea, que del ámbito de la salud. Y luego yo creo que contratar a alguna persona aunque puede ser freelance o puede ser tiempo parcial, ¿sabes? Si no quieres invertir en tanto, no tienes la capacidad de contratar a una persona full time para esto, ¿no? Pero que haya trabajado en esos sectores, ¿no? Sobre todo en las áreas de comunicación, de patrocinio, saben un poco cómo conectar con esas empresas, te puede venir. Y luego nosotros para dar a conocer, pero no te creas que, por ejemplo, la música clásica no es fácil de vender. O sea, yo no tengo una empresa que me diga, yo quiero invertir en música clásica. No. O sea, nuestra labor es muy, muy grande es de acercar la música a esas empresas y que ellas vean el valor, porque nadie viene a nosotros, eso no ocurre. Tenemos que ir nosotros a por ella, ¿no? Es una actividad, por ejemplo, y algo que hacemos bastante para enseñar a las empresas y lo que hacemos, invitamos a un desayuno, que a todo el mundo le gusta para presentarles un proyecto. Y entonces les hacemos algo que sea especial. Por ejemplo, os cuento un par de cosas que hemos hecho. Les hemos hecho para dar a conocer nuestro proyecto, una experiencia en la orquesta SIVA. Entonces ponemos a los alumnos con un director de la orquesta ensayando una pieza de barroco, lo que sea, y los que hemos invitado de las empresas se ponen dentro de la orquesta. Y entonces están hablando con los alumnos, porque todos los músicos son alumnos de la escuela. Y entonces se interesan por su vida y ven también algo que es muy único, que es vivir la música del otro lado, dentro de la orquesta. Y esto les encanta. Y después de eso les damos un pequeño desayuno y les contamos nuestro proyecto. Entonces, ya no es como que vas con una presentación fría en PowerPoint, tal, sino que lo viven un poco desde dentro. Entonces, hay que invertir un poco para conseguir las cosas. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un nuevo proyecto el 13 de febrero que es de música y salud mental. Vamos a presentar un proyecto de colaboración con una psicóloga muy buena que se llama María Jesús Álava Reyes. Y como bueno, pues esto es lo mismo, invitamos a un desayuno. Es como un pequeño evento de presentación y tal. Entonces la gente se acerca, ¿no? Y ya te diré si nos contratan, no sé. Pero siempre pensar en formas creativas de invitar, ¿no? Poco a poco a la gente. Y luego cuando nos vamos a reunir con las empresas, eso no lo he contado, cuidamos muchísimo la presentación que hacemos. Siempre llevamos una presentación en PowerPoint, parecida a la que os he presentado a vosotros, muy estructurada, muy clara, ¿no? Para que ellos sientan que has preparado mucho la reunión, ¿no? Y que has invertido en ella. Siempre hacemos un poco de investigación sobre la empresa, como ya os he contado, pero al final ideas de colaboración basados en, oye, hemos visto que es vuestro aniversario, podéis hacer un concierto, hemos visto que tenéis esta conferencia, podéis poner un poquito de música si lo hacéis, o de teatro, si es tu caso, ¿no? Entonces, siempre dándoles opciones y luego otra cosa importante que no se lo he dicho, es muy importante escuchar. Entonces, antes de cualquier reunión, lo primero que decimos es, oye, primero, antes de, o sea, nosotros tenemos un proyecto con muchas ideas, pero nos gustaría saber un poco en qué momento estáis, cuáles son las prioridades. Entonces, luego adaptamos un poco lo que vamos a decir en función de lo que nos han dicho, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa que, pues tenemos muchas ganas de hacer cosas, somos muy creativos, o tengo un proyecto con el equipo. Entonces, tratamos un poco en función del momento que esté viviendo la empresa o también las prioridades personales. Hay gente que le encanta y te os va a recibir con ganas, gente que no, y lo que quieres es que te presente a su compañero, que probablemente tengas más opciones con él, ¿no? Entonces también hay mucho de leer a tu interlocutor y poder adaptar lo que cuentas a ellos.
ya te digo que con una tasa de éxito relativo, o sea, hay que saber que hay que picar mucha piedra. Gracias, muchas gracias. Ujú. A Hola, ti. Hola, no sé quién habló. Eh, A yo ver, quería hacer una pregunta. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Sara de Teatro Silfo, tenemos una compañía de teatro para la infancia en Murcia y bueno, darte las gracias porque ha sido como súper aclaratorio, o sea, tu presentación ha sido muy, muy concreta y muy clara. Es muy práctica. Muy práctica, exacto, que es lo que necesitamos los que no sabemos de finanzas hasta ahora y los que nos vamos familiarizando un poco con esta idea de encontrar gente que quiere invertir en tu proyecto, ¿no? Y proyectos que estén ligados sobre todo a tu entidad y a lo que te mueve a ti, ¿no? Porque me gusta mucho esa idea de que, bueno, pues de que esté ligado, ¿no? A lo que tú quieres hacer. Yo mi pregunta va más porque de pronto con todo esto me ha venido a la cabeza el tema de los incentivos fiscales en cultura, Ujú, que ahora está como tan, bueno, que ha sido tan debatido, tan ujú. discutido, que todavía está un poco en una línea no demasiado clara sobre... Quería saber si los aplicáis, si os parece una forma también de, bueno, de obtener recursos. Financieros o no. No sé, que me cuentes un poco Mira, este incentivos tema. fiscales los categorizaría de dos tipos. Ahora, en el mundo de la música y de las artes escénicas, están muchos los incentivos fiscales por espectáculos en vivo, por producción de espectáculos en vivo. Estos nosotros no los utilizamos, porque tampoco hacemos grandes producciones. O sea, tú piensas que, bueno, hacemos 2 conciertos al año grandes, pero la mayoría es como de música de cámara, conciertos pequeños, etcétera. Y sobre todo, las empresas apoyan más la labor formativa. Al final, nosotros no somos un teatro o una orquesta, somos una escuela, donde lo que estás apoyando es la formación, ¿no? Entonces, es verdad que lo estamos volviendo a mirar porque cuando lo miramos en su momento no mucho y lo tenemos pendiente porque a ver si esos pequeños cotizamos también se podrían aplicar fiscalmente, pero por ahora las empresas no nos lo están pidiendo, ¿no? Porque tampoco es nuestra actividad principal. Fiscalmente lo que sí que funciona es la ley de mecenazgo. Es verdad que es una reivindicación histórica del sector y que todavía no está del todo mejorada, pero es cierto que cuando tú haces una donación individual tienes una desgravación de un 20% y cuando es 3 años consecutivos y eres una empresa te llega hasta el 35%. No creo que sea la motivación principal, pero ayuda. Y eso también se lo contamos, ¿no? Los incentivos que hay para la donación individual o para las empresas cuando colaboran 3 años según la ley de mecenazgo. Y luego lo que hemos trabajado hace unos años es el acontecimiento de excepcional interés público, ¿no? Cuando tú tienes un evento que es un aniversario, etcétera, y consigues la AIP que se llama, pues que es un proceso que tienes que ir a través del Ministerio de Hacienda y de Cultura, y te publican, ¿no? Dentro del boletín oficial, pues ahí consigues una desgravación que tampoco es muy fácil de conseguir, o sea, tampoco lo estamos consiguiendo tanto, pero que la gente que te da una donación y además invierte publicidad con tu logo, es capaz de desgravarse esa donación. Entonces, el marco fiscal lo aprovechamos, pero a día de hoy no diría que sea lo que realmente incentiva a una empresa a apoyarnos, pero ayuda, claro que sí. Muy bien, gracias. Hola Gracias. Julia, ¿qué tal? Soy Luis de Hola Luis. Barrimetrajes. Bueno, nosotros nos dedicamos al cine, hacemos cine comunitario, que es un poco, pues bueno, hemos hecho cine con barrios y con pueblos, es participativo y nunca hemos hecho esta parte de las empresas, pero creemos que hay ahí un filón que se puede explotar también. Y yo tenía dos preguntas relacionadas. La primera es, a la hora de hablar con estas empresas, vosotras vais ya con una cartera de posibles servicios, ¿no? Nos decías, pues por este servicio, por este mecenazgo tienes este servicio en concreto. Y luego, por otro lado, ¿qué valor le estáis dando a toda la parte esta de que realmente ese mecenazgo va enfocado a que puedas apoyar a la escuela, que los jóvenes puedan estudiar y tal? Como, ¿qué valor le dais a la hora de hablar con las empresas de, oye, vais a hacer esto, yo os doy esto, pero que sepáis que el objetivo realmente es como apoyar a estos jóvenes que Se están lo estudiando? damos todo. O sea, yo cuando hablo con una empresa, lo primero que me centro es en la misión. Oye, ¿cuál es el propósito de organización y cuál es la razón de ser de la escuela
formación al Albéniz, que es la formación de músicos jóvenes, muchos de ellos en contextos desfavorecidos, y conseguir que tengan un empleo en un sector altamente competitivo. Entonces, esta es nuestra misión y me da igual que, sabes, que la empresa a la que voy a entrar diga, no, a mí eso me da igual. No, o sea, eso tiene que ser la razón por la que tú te unes al proyecto. Luego, por supuesto, que buscamos la forma de darte beneficios, en que te enriquezca la colaboración, en aportar creatividad, en todo lo que os he ido contando, ¿no? Pero lo más importante es poner en valor la misión y que ellos, y de hecho también a través de los proyectos que hacemos, también intentemos poner la visión. Imagínate que tú haces un concierto, pues ellos se ganan, para sus clientes, pues ellos se ganan un concierto, pues siempre decimos, oye, pues que los chicos que están tocando el concierto, que tienen 18 años, que son jóvenes, pues que presenten el concierto y que cuenten un poco su trayectoria, porque hay historias vitales, o sea, que vean a la persona detrás del proyecto, ¿no? Porque creo también les acerca mucho más a tu misión. O sea, este no es un concierto que te podría dar cualquier cosa, no, es un concierto organizado por estudiantes que vienen muchos de unos contextos que no te lo, o sea, impresionantes, que si no fuesen por las becas jamás podrían llegar a estudiar aquí. Y que ellos puedan ver que ese concierto que está sonando también tiene una misión social muy importante detrás. Entonces, en todo lo que hacemos es importantísimo que puedan entender el proyecto social que existe detrás de la actuación, ¿no? Luego lo que decías, sí, nosotros tenemos un documento, de hecho, en la próxima reunión igual, en la próxima sesión me invitáis, os lo pongo, tenemos un documento donde estructuramos los niveles, ¿no? De colaboración. Es verdad que luego hacemos muchísimas cosas a medida, que salen un poco de ese marco, pero para ayudar a tener la conversación, sí tenemos como 3 niveles de colaboración con 3 niveles de aportación y en función de lo que aportas tienes unos beneficios. Pues lo que te decía, das una beca, un concierto con un músico, financias un cuarteto, un concierto con 4 músicos, o sea, Ujú. es bastante lógico, ¿no? Pero lo ponemos así para que ayudar un poco a las empresas a tomar la decisión, ¿no? O sea, si tengo esto, ¿qué es lo que recibo? Luego hay, como decías, personalizaciones, hay proyectos fuera del marco de colaboración, pero siempre tener así ¿sabes? Una estructura con unos proyectos ayuda, ¿no? Les da claridad de cómo pueden ayudar. Muchas gracias, Nuria. Y luego Hola, también tenemos, yo siempre digo, tenemos todo tipo de cantidades. Es decir, desde, oye, yo quiero dar 100 euros para ser amigo de la escuela y lo que consigo es que me manden un email o sea, que me reserven entradas a conciertos que ya son gratuitos, pero me lo reservan. Eso también es bienvenido, ¿no? O sea, que sepa que todo el mundo, de una forma u otra, lógicamente, cuanto más aportes, más obtienes, pero puedes participar en el proyecto. O sea, democratizar también el acceso al apoyo. No solamente tienes que darme miles de euros, no. Si me das 100 o 125, pues eres amigo de la escuela y hacemos cosas súper chulas con los amigos. De repente los juntamos a todos y hacemos para ellos, o accesos privados. Ahora fuimos a Nueva York y nos llevamos, no todos, pero a los que quisieron a los amigos de la escuela allí. O sea, les cuidamos, aunque sea una aportación baja. Perdona, hola, Juan Luis. hola Julia, ¿qué tal? Muy Soy, bien. soy Juan Luis Piquera de la Inaudita, que es un epicentro cultural privado en Córdoba. Tenemos librería circular, una microescena con Ambigú, donde hacemos microteatro, música, presentaciones literarias, artes plásticas. Tenemos un pequeño club de socios que nos nutre en ese modelo de mecenazgo, pero micro. Y me interesaba hacerte una pregunta. Bueno, gracias porque ha sido muy inspiradora toda tu charla hoy y me ha puesto las pilas en 3 o 4 cosas. En la parte de captación me interesaría mucho saber, has dicho que este año, por ejemplo, habéis intentado captar contactos. Entonces, la criba de esos 100, es decir, ¿cómo seleccionáis los 100 que vais a tocar? Pues con listado. Tenemos listados de empresas que conseguimos en Google, sinceramente. Incluso a veces entras en una revista, las empresas que más han facturado el último año, pumba. O sea, tenemos listados de empresas y luego de esos listados miramos por sector, ¿no? Las más grandes, etcétera. Y de ahí vamos a ir poco a poco cribando. Y luego esa lista la vamos enriqueciendo pues de forma muy informal. De repente, oye, un primo mío me ha hablado que hay una empresa que existe de no sé cuánto, y la añades y la buscas. O sea, es un proceso también muy manual. Bien, o sea que De no, la- no tiene sistema. Lo que haces es facturación, sector, y luego ya sobre eso haces un poco, digamos, de inteligencia de ver cuáles pueden funcionar más, pero de manera casi
y artesana, ¿no? Sí, no utilizamos inteligencia artificial para la selección, no. Miramos eso, los factores que te he dicho y lo miramos de una forma así muy... Uy, esto es interesante, porque si no la utilizas para eso, ¿para qué la estás utilizando? La inteligencia artificial, Sí, pues la utilizamos en el día a día, con los documentos, en la parte legal, en la parte financiera, o sea, ChatGPT y Copilot lo usamos muchísimo. Pero en este proceso de investigación de las empresas, o sea, a lo mejor en la primera parte de listados, eso seguro que sí. Pero decidir qué empresas toco y tal, eso no. Luego ahora los emails de contenido los mejoramos muchísimo con ChatGPT, te lo digo que sí. Pero esta de decir, oye, ¿a este les interesaría o no? Porque es mucho de navegar en sus páginas web, leer su memoria. Ese es un trabajo así bastante artesanal. muchas gracias, Julia. A ti, Juan Luis. Entonces, vamos a cortar. Sí, no, que veía yo, Nani, pensé que íbamos a cortar. ¿Puedo hacer una última pregunta? Os creo. Sí, Hola, Julia, ¿qué tal? Mira, mi nombre es muy Mireia y bien. trabajo en una escuela de cine, a la par también fundación, y trabajamos en el programa Orbita Cine, que intenta llevar a centros educativos, en su generalidad, sobre todo en secundaria, el cine como forma metodológica y transversal. Entonces, como ya has tocado todo, bueno, me ha parecido todo muy inspirador, y como ya has tocado todo el ámbito privado, digamos, me interesaba también, que he visto que era poco, pero un poco la parte de la administración pública o de instituciones públicas, porque nosotros ponemos mucho el foco, ¿no?, ahí también, porque, bueno, pues por la naturaleza del programa. Y no me interesaba si os acercáis de forma parecida a las instituciones públicas, si tenéis este modo operandi parecido al que tenéis con empresas o Pues la con verdad es que en la educación. administración pública tenemos un técnico de subvenciones, también tenemos muy buena relación con la administración pública, pero es más como por proyecto, ¿sabes? De repente queremos, imagínate, cambiar la infraestructura digital del auditorio, pues vemos ahí alguna subvención que encaja para eso, o estamos atentos a las dos cosas, ¿eh? Mirar las subvenciones que hay, por ejemplo, cuando los fondos Next Gen y todo eso, y cómo nosotros podríamos adaptarnos a eso, ¿no? Es decir, que la parte pública la vemos más para proyectos concretos, la empresa nos ayuda más a financiar la estructura. Por eso lo ideal puedes tener las dos cosas, no la diversificación. O sea, en mi presupuesto no cuento con lo público para crecer mucho, porque me parece que es muy variable. Me fío menos de lo público, ¿sabes? De repente, pues te da una nominativa o una subvención y viene en cambio de gobierno y te la quita. Entonces, sin embargo, para proyectos específicos que quieres desarrollar durante un tiempo acotado, eso funciona muy bien. Gracias. Hola Julia, ¿qué tal? Muy Eh, bien. bueno, soy José Martí de Pluto. Somos un espacio de coworking. En Valencia hacemos eventos y sobre todo becamos artistas. Entonces hemos conseguido algún patrocinador privado, una marca de ropa que está dándonos unos presupuestos anuales para hacer una de las becas Qué y bien. estamos ahora intentando conseguir otro de los patrocinadores que es una marca de herramientas y estamos, bueno, ya hemos recibido como, le escribimos por Instagram y nos han contestado, nos han dicho eh, que están interesados, qué propuesta tenemos, pero estamos un pelín como ahora pensando cuál es el siguiente paso, ¿no? Y entonces, como has dicho lo de que querías, o sea, que tú harías como a lo mejor entender un poco la marca del momento, ¿qué harías tú o qué crees tú que sería como ahora un buen segundo paso? Bueno, pues yo creo que has dicho que estás en Valencia, ¿no? Uy, creo que se ha quedado congelado. Sí, Dicho. sí, Pues yo creo que el primer paso a lo mejor es un poco la labor de búsqueda de marcas que podrían ser afines. Yo creo que siempre empezar por lo local, porque son las más proclives, ¿no? A apoyarte, que podrían encajar un poco con lo tuyo, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer una investigación de empresas de Valencia que les pueda interesar la música, vuestra imagen,
y acercarse a ellos. Nosotros tenemos un programa en Santander y es lo que hemos hecho, cogido las empresas más importantes de Santander y una a una buscar un contacto e intentar sentarnos con ellas de esta forma que te decía, ¿no? Y ya con una propuesta. Yo creo que, o sea, espacio de coworking con jóvenes artistas, o sea, puede ser muy atractivo para una empresa. ¿Sabes? Una imagen de juventud. Les podéis, muchas de las cosas que he contado yo lo podéis hacer vosotros, ¿no? Con vuestros artistas, de llevarlos allí a la empresa, etcétera. Entonces yo me aprovecharía mucho de la parte local, de empresas que están en Valencia. Sinceramente, el sector, tú me has dicho, unos de raras, ¿no? O sea, a veces la empresa europea que más financia proyectos de música es una empresa de construcción. O sea, que al final nunca sabes, porque el propietario, que se llama Hilti, le encanta la música y financia los grandes festivales. Entonces, no me dejaría llevar tanto por el sector y tal, en tu caso, y además y buscaría empresas que vayan bien, porque cuando van mal no tienen dinero para nada. Y las empresas que van bien, pues tienen más dinero para invertir. Y luego, yo siempre digo que para los proyectos así que empiezan locales, que todavía son muy grandes, no pediría grandes cantidades, ¿no? O sea, si no, lo importante es que entren con una pequeña cantidad e ir cultivando esa relación y luego poquito a poco, cada año les vas poniendo ahí, les vas subiendo Claro, para que crezcan contigo. claro, claro, claro. ¿Y tenéis alguna persona que está como dedicada en mantener el contacto con esas empresas? Sí, 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 sí. Tenemos, ya te digo, 3 personas divididas, como son muchas empresas con las que trabajamos, con cada uno tiene sus cuentas, ¿no? Y entonces esa persona, claro, está encargada de llamarlas, mantenerles informados. Al final del año les mandamos un informe de impacto, ¿no? Donde les explicamos, imagínate que estás becando a un alumno. Pues bueno, imagínate el de la beca. Pues el chico que le da la beca, ya ese chico, el alumno, escribe directamente al patrocinador para darle las gracias por la beca. Eso a principio de curso. Luego, a lo largo del curso les informamos de los conciertos que está haciendo, de su progreso. Si consigue trabajo, le decimos, oye, que se va de la escuela porque ha conseguido trabajo. O sea, hacemos ese cuidado que está muy de cerca, que al final el reto de todo esto es que todo esto cuesta. Es gente, es recursos y cuando tú estás empezando no tienes todo eso. Cuando ahora que ya llevamos mucho tiempo, pues ya es más fácil, pero al principio cuesta mucho ese primer paso, ¿no? ¿Con quién lo hago si no tengo personas? Entonces, yo creo que invertir un poco, aunque sea media persona, aunque sea alguien de freelance, en estas relaciones, creo que merece la pena, de verdad. Vale, vale, muchísimas gracias. Nada. Y el tipo de perfil de esa persona, un poco, como decías, si es más freelance o sea, sí para empezar, si no tenéis todavía muchos recursos como para contratar este perfil más de A ver, mecenato, de sociedades. sí, al final, sí que luego sí que me escribes, te mando alguno, el último que hemos contratado y el job description, ¿no? Que teníamos para buscarlo. Pero al final es gente con mucha, o sea, más que el perfil, que normalmente solemos hacer gente que tenga experiencia en gestión o que haya trabajado en una empresa privada para relacionarse con ellas, más del ámbito de comunicación o el patrocinio, etcétera, pero luego es mucho una persona que sepa comunicar, que al final es un vendedor, ¿no? Que tiene que contactar con empresa, tiene que ilusionar, tiene que explicar muy bien el proyecto, tiene que tener muchas habilidades personales. O sea, al final no es tanto una persona de numeritos, sino de venta, de eso, de patrocinio, de ilusión, de energía, ¿no? Y un poco ese perfil. Y que luego también, si tienes una, pues que tenga esa doble capacidad, ¿no? De vender, de hablar con las personas, de convencerles, de ilusionar y luego hacer el seguimiento muy sistemático, ¿no? Y ser capaz de llevar, pues, a ver, llamar, o sea, recibir muchos emails que te dicen que no y ya hacer muchas llamadas que no te cogen es duro, pero que no te desanime, ¿no? Como ser capaz de perseverar y seguir ahí en la lucha. Oye, Julia, son 10:36. Primero que nada, hola Julia, que no te Hola, John. buenos días. Vaya por delante eso. Buenos días. Pero bueno, son y 36, que nada, simplemente creo que habéis Ven y drive. preguntado bastante y seguro que Julia tiene millones de cosas que hacer el día de hoy. Así que nada, simplemente las gracias, Julia, porque yo creo que Julia es como. Siempre que le escribo digo, ya verás cómo esta vez me dice que
No, siempre puedo, la verdad es que estoy encantada, siempre coincide bien, Pero así la que verdad es que encantada. siempre estamos consiguiendo que pueda, así que es un súper